Amados hermanos, bendiciones, qué tremendo privilegio una vez más estar aquí grabando este programa para que podamos compartir la palabra del Señor juntos. Donde quiera que usted se encuentre, reciba de parte del pastor Orlando Mendoza y de la Iglesia Bautista Bíblica un fraternal abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este video corresponde a una serie de 3 videos que estamos grabando. Este es el último de los 3 y he estado hablando acerca de 7 cosas que Dios aborrece. En los videos anteriores hablamos de por lo menos 4 cosas de las que Dios aborrece. Las voy a repetir para que, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar los videos anteriores, lo escuche. Estamos hablando de Proverbios 6, del 16 al 19. Yo le invito para que usted acerque su Biblia, abra su Biblia y ahí pueda seguirme. Proverbios 6, del 16 al 19. 7 cosas que Dios aborrece. El pasaje lee así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. En los videos anteriores hablamos acerca de los ojos altivos, que es la primera cosa que el Señor menciona en este proverbio, los ojos altivos, lo cual equivale a orgullo, enaltecerse. La segunda cosa que menciona es la lengua mentirosa. Y decíamos que la mentira es lo opuesto a la verdad, y recordemos que es Cristo la verdad y la vida. Es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14, 6, y el diablo es visto como el padre de la mentira. Así que la tercera cosa son las manos derramadoras de sangre inocente. Y este fue un programa que prácticamente lo dirigimos a hablar de lo que yo llamo el genocidio, de más de 600, 700 mil niños al año que son abortados solamente en los Estados Unidos. Imagínese usted si tenemos que hablar del mundo entero. Parece que algo han hecho que han empezado a descender los números. Pero en los años 90 este número anduvo por el 1,5 millones. Así que era una cosa, un genocidio, como yo le llamo, ¿verdad? Entre otras maneras que puede haber de derramar sangre inocente. Estaba acordándome sobre Judas. La Biblia dice enfáticamente que Judas declaró y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente al entregar a Jesucristo, porque Jesucristo, Judas reconoce que fue inocente, que fue una, no me gusta usar la palabra víctima porque era el plan que Dios ya tenía para su vida, y porque él dice más tarde: mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pero sí se escarnecieron en Jesús, el diablo, el mal. En ese momento existe un aparente triunfo y una enorme injusticia sobre Jesús, y por eso es que Judas dice en Mateo 24, 7, yo he pecado, dice, entregando sangre inocente. Y en cuarto lugar, hablamos acerca del corazón que maquina pensamientos inicuos. Tengo que hacer un comentario aquí. A partir de Caín, el primer caso de un asesinato premeditado para matar a su hermano Abel, y también el del rey David en mandar a matar a uno de sus soldados más fieles, podemos entender o realizar que toda forma de pecado se origina en el corazón del hombre. Antes de llegar a ejecutar un crimen o un pecado, cualquiera que sea su forma, primeramente en la cabeza del individuo, en la mente del individuo, en el corazón de la persona, aquello se empezó a gestar. Y por eso mencioné a Caín, porque es bien claro que Caín estaba y fue un plan progresivo pensando en matar a su hermano. Al igual que David, fue algo bien planificado en su mente, en su corazón. Tal vez no salió a consultarlo con nadie. Todo fue en su mente y en su corazón, finamente planeado. Y aunque en el caso de Caín el Señor trató de evitar que Caín matara a su hermano Abel, no le hizo caso. Y esto es lo terrible, que siempre tendremos
la capacidad de poder hacer o no hacer las cosas. Por eso el Señor le dice a Caín, si hicieres el bien, le dice, si hicieres ¿cómo le dice? El pecado está a la puerta, le dice, ¿verdad? Si hicieres el bien, serás exaltado, quiso decir. Pero si no hicieres el bien, entonces están las consecuencias, ¿verdad? Y en el caso de David, ya todos sabemos las consecuencias que David pagó por causa de su pecado. Pero estos solo son dos ejemplos sacados de las historias bíblicas para que nosotros podamos entender una gran realidad, y es que usted y yo cometemos errores, cometemos pecados, y cada pecado que cometemos es interesante, pero yo diría que son muy pocos los pecados que cometemos que no son planificados. Por lo menos algún tiempo, por muy mínimo que sea, tenemos para erradicar ese pensamiento de nuestra mente. No es que somos arrastrados, pues, por el diablo que nos agarra la mano y nos lleva a hacer las cosas que no queremos hacer. No, primero se lleva a cabo una lucha, una batalla en la mente. Por eso el apóstol Pedro dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que, al hablar del corazón que maquina pensamientos inicuos, cualquiera sea la manera de pensamientos que no agradan a Dios, tienen que ser desalojados inmediatamente de la mente del creyente. La quinta cosa o quinto pecado que el Señor aborrece son los pies presurosos para correr al mal. Le hago una pregunta. ¿Te has encontrado alguna vez apresurando tus pasos para llegar a un lugar en donde sabes que lo que harás no agrada a Dios? Apresuradito por llegar a ese nightclub, apresuradito por llegar a esa cita, apresuradito, corriendo, y podríamos agregar algo más, apretando el pie al acelerador por llegar a hacer aquello que tú y yo sabemos que no agrada a Dios. En Romanos 3:15 se habla de los pies que se apresuran a derramar sangre. Imagínense, es como una disposición por hacer eso. Proverbios 7:11, hablando acerca de la mujer alborotadora y rencillosa, como le dice el pasaje, dice que es alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Imagínense, apresuran los pasos para ir a hacer el mal. En el Salmo 119:59 dice el salmista, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Qué bonito. Estamos hablando de los pies que se apresuran para correr al mal, pero aquí, ¿qué está diciendo el salmista? Ya iba en esa dirección, pero me arrepentí, di la vuelta y regresé. Nuestros pies debían de ser usados y debíamos de correr para hacer el bien y no el mal. El salmista también dice en el Salmo 122:2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué lindo, qué lindo. Ojalá usted y yo seamos de los que nos apuramos por llegar a la iglesia, nos apuramos por leer la Biblia, nos preocupamos porque no hemos orado, nos preocupamos porque no hemos hecho el bien, nos preocupamos porque no le hemos hablado a nadie de Cristo, no hemos hecho una obra que a Dios le agrade. Y aquí el salmista manifiesta su deseo de estar en la casa de Dios apresurando sus pies. También me gustó el 2 de Samuel 22:34 que dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Qué lindo. Esa es la conversión que nuestros pies necesitan. En vez pues de correr hacia el mal, que es lo que no le agrada a Dios, entonces debíamos de correr para hacer el bien. Y Efesios 6:15, el último de los textos que menciono, me encanta porque nos alienta. Dice, a calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debíamos pues de estar apresurando nuestros pies porque este mundo cada día está peor, mi amado hermano. Porque este mundo cada día está demandando más que la luz que está en nosotros brille. Nos está demandando que la sal de la tierra verdaderamente haga la diferencia en este mundo. Así que al Señor no le gustan los pies presurosos para correr al mal.
pero sí le agrada, los pies presurosos para hacer el bien. Y ojalá usted y yo seamos de los mismos, tengamos el mismo sentir. En sexto lugar, el testigo falso que habla mentiras. A Dios no le agrada esto, que nos prestemos para mintiendo, para perjudicar a alguien. Dice, el testigo falso que habla mentira es aquel que se presta y jura, diciendo la verdad, decir la verdad cuando miente para perjudicar o beneficiar a alguien de sus intereses, ¿verdad? Es decir, yo vi, yo escuché, cuando usted bien sabe que no ha escuchado ni ha visto nada. Prestarse para eso es malo y a Dios no le agrada. Desde el libro de Éxodo nosotros encontramos en el 23:1 el Señor diciendo: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo. Jamás, mi amado hermano y hermana que me escucha, nos prestemos para perjudicar a alguien y nos prestemos voluntariamente diciendo: yo escuché, yo vi. Esto es muy delicado. Si a veces escuchando debíamos decir: ¿habré escuchado bien? Dando un poco el crédito de la duda, ¿verdad? Porque es verdad, a veces no escuchamos bien y hay mucha gente que asegura. Y déjeme decirle que podemos estar perjudicando grandemente a una persona. En el Proverbio 6:19, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras, dice la palabra. En Deuteronomio 19:16 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él. Eso no le agrada a Dios. Cuando se levantare un testigo falso, eso no le agrada a Dios. Y en Mateo 28, del 12 al 13, se nos dice que se levantaron testigos falsos contra Jesús. Se dice que dieron mucho dinero a aquellos soldados para que testificaran que Jesucristo no había resucitado de entre los muertos. Dice el pasaje: dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Mintieron. Es triste, pero mucha gente llega a las cortes y hasta puede poner su mano sobre una Biblia y jurar, y son testigos falsos. Eso es desagradable delante del Señor. Y finalmente, el pasaje nos decía de que aún 7 abomina su alma. Menciona una séptima cosa. ¿Y cuál es esa séptima cosa? Es el que siembra discordia entre hermanos. Escuche, qué tremendo. Esto podríamos aplicarlo a nivel familiar y podríamos aplicarlo también a nivel de una sociedad, podríamos aplicarlo a nivel de la iglesia, ¿verdad? En Proverbios 6:19 dice que el que siembra discordia entre hermanos, se menciona allí. Ese que siembra discordia entre hermanos, ese que lo hace a propósito, ese que siembra cizaña entre dos personas. ¿Sabe que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser qué? Pacificadores. Pacificadores. Usted, hermano que me escucha, si tiene la oportunidad de estar en medio de una discusión y estar en medio de un conflicto, asuma su papel de pacificador. Póngase en su mente, no apoyar simplemente a cualquier persona, sino procurar la paz. Sea un agente de paz en ese momento y permita que Dios lo use. En las iglesias se pueden crear grandes conflictos, pero qué bonito cuando surgen las voces sensatas, cuando surgen las voces conciliadoras, cuando surgen hermanos que dicen: ¿saben qué, hermanos? Verdaderamente estamos en posiciones diferentes, pero a paz nos llamó el Señor. Oremos, busquemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es algo muy lindo. He sido pastor por 25, 27 años ya. Y durante estos 27 años, como pastor, pero antes fui miembro de iglesias y vi conflictos y he vivido conflictos. Y le diré que no son muchas las personas que están dispuestas a ser conciliadores.
Qué bonito cuando sale una voz conciliadora, porque denota madurez cristiana, demuestra un carácter cristiano, demuestra que Dios obra en esa persona y le da claridad en ese momento. Porque uno como pastor puede exaltarse en un momento, al sentir todas estas corrientes a veces como que lo estuvieran a uno atacando. Pero qué lindo cuando salen voces conciliadoras. Yo respeto mucho a hermanos que pueden tener la madurez espiritual para poder salir en ese momento y ser gente pacificadora. En Filipenses 3:2 hay un pasaje que el apóstol Pablo le va a llamar a la gente que le gusta causar divisiones, le va a llamar mutiladores del cuerpo. Mire qué terrible. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A esos que les encanta crear división y que les encanta crear divisionismo en las iglesias, Pablo le llama mutiladores del cuerpo. Y es uno de los pecados más terribles que Dios aborrece. En Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 1, verso 10 al 13 y 3:3, Pablo hace una pregunta. Porque esta carta a los Corintios se caracteriza por los problemas que se daban en esa iglesia. Y uno de los problemas más fuertes que se estaba dando era la división entre los hermanos. Y aquí Pablo hace una gran pregunta. Él dice, ¿está dividido Cristo? ¿Está Cristo dividido? La respuesta es no. Absolutamente no. Existe una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que es absolutamente inseparable. Es perfecta. ¿Y sabe qué? Jesús oró también para que nosotros, como iglesia, fuéramos una iglesia unida, para que hubiera unidad en el cuerpo de Cristo. Jamás división. Así que el que puede estar interesado en la división del cuerpo de Cristo se llama Satanás, porque él ha venido para robar, matar y destruir. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que mis amados hermanos, usted que me escucha, conviértase en un agente de reconciliación, de unidad, siempre buscando la unidad del cuerpo de Cristo, jamás la división. En Juan 17, capítulo 21 al 23, Jesús está orando. Esta es una oración espectacular de Jesús. Jesús está orando al Padre y aquí Él dice en el capítulo 21, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros somos capaces de mantener la unidad del cuerpo de Cristo, mire, el mundo nos ataca porque ve que entre nosotros mismos también a veces hay muchos conflictos. Mire, ¿qué podríamos decir de lo que estaban viviendo estos hermanos en Corintios cuando Pablo le dice, está Cristo dividido? ¿Sabe qué estaban diciendo? Bueno, unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo, otros que son... Eran los grupitos que se habían ya hecho dentro de la iglesia. No permita eso, no permitamos eso, porque cuando el mundo mira eso, entonces es cuando más nos atacan. ¿Qué diremos de los diferentes grupos denominacionales que nos llamamos cristianos? ¿Qué concepto tendrá el mundo de nosotros? Cuando la gente me pregunta a mí de qué denominación soy y pertenezco a una denominación, les digo, mi apellido, soy de apellido Bautista, pero mi nombre es cristiano. Soy cristiano con apellido Bautista. Y sabe que yo creo que lo importante entre los grupos cristianos, y sabemos que tenemos todas diferencias, sabemos que hay pequeñas diferencias entre unos y otros y hay otras más pronunciadas, pero por encima de todo hay cosas que nos unen, que son creencias en común que tenemos. Y yo le invito a que usted procure no enfocarse tanto en las diferencias, sino en lo que tenemos en común. Porque le diré algo,
un día todos los que hemos creído en Cristo, sea de un grupo o de otro. Yo sé que hay grupos que se creen casi la novia escogida de Cristo y que de ahí en adelante nadie se salva. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que pensar que aún a pesar de lo que somos, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y que un día Él vendrá por su iglesia. Y en ese momento estoy seguro que de todos los grupos va a salir gente que va a ser raptada. Y ese día estaremos con el Señor como un solo cuerpo, como dice la Biblia. A veces ni nosotros nos damos cuenta que aquella persona pertenece al mismo cuerpo al que yo pertenezco. Porque nos creemos tan únicos y tan especiales. Pero le diré, Dios lo sabe. Yo creo que aquí lo más importante es que cada uno de nosotros nos afirmemos bien en Jesús, que cada uno de nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios y que cuando Cristo venga, todas esas pequeñas diferencias entre unos y otros, estoy seguro que van a ser disipadas, porque nuestro Señor y Maestro estará allí para enseñarnos apropiadamente lo que Él quería que nosotros creyéramos. Bueno, mis amados amigos y hermanos, hemos visto pues 7 cosas que Dios aborrece. Las repito para cerrar ya esta serie de 3 videos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Lo quinto sería los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentira. Y finalmente el 7, el que siembra discordia entre hermanos. Me encantó haber podido compartir con ustedes esta serie de un solo versículo. Mire qué tremendo, pero tanto que hablar de él. Creo que Dios nos da aquí tenemos una gran lección de parte del Señor. Aquí, si somos capaces de respetar estas 7 cosas, creo que el Señor se va a agradar con nosotros. Que Dios me lo bendiga. Y si aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, le animamos para que lo haga ahora mismo. Simplemente diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Padre, yo te abro mi corazón para que entres en él. Me arrepiento de todos mis pecados y el mal que he causado, pero te pido que hagas de mí una nueva criatura. En el nombre bendito de Jesús. Y le garantizo que si usted hace esa simple oración con todo su corazón, Dios dice que a los que a Él vienen, Él no los echa fuera. Que Dios me lo bendiga. Y recuerde, Jesucristo sigue siendo la única esperanza.